Los Bexmi no son el tipo de especie con las que desea meterse en un buen día. En un mal día, bueno, digamos que incluso los agujeros negros les dan un parto amplio fuera de la cortesía profesional. Estas pesadillas de caminata son de 8 pies. De altura, garras deportivas que podrían triturar titanio como papel de seda y poseer una caza instinto tan finamente sintonizado que pueden rastrear un mouse en 3 sistemas solares usando nada más que pura mentalidad sangrienta. Entonces, cuando Calvex, uno de sus más guerreros decorados, un ser que una vez limpió una fortaleza pirata espacial solo porque eran tocando su música demasiado fuerte, descubrió que sus cachorros gemelos habían desaparecido de su guarida, supuestamente impregnable, en Station Nexus 5. Toda la comunidad galáctica contuvo colectivamente su aliento, no por simpatía, eso sí, por terror de pantalones transparentes. Los cachorros, C y Bell, había estado durmiendo pacíficamente en su hábitat reforzado solo 6 horas antes. El den en sí era una maravilla de ingeniería. Campos de fuerza, cerraduras biométricas, controles ambientales que podrían mantenerlas, condiciones atmosféricas y medidas atmosféricas Bexy perfectas que harían llorar de una fortaleza militar envidiar. El tipo de lugar donde incluso un ladrón cuántico pensaría 2 veces antes de intentar la entrada. Y sin embargo vacío. Completamente, imposiblemente vacío. Rugido de Calc cuando hizo el descubrimiento. Se podía escuchar a 3 mazos de distancia, causando que un diplomático cristalino se rompiera en 17 piezas de pura choque. Protocolos de emergencia activados más rápido que usted podría decir inmunidad diplomática. Y en cuestión de minutos, la estación Nexus 5 fue bloqueado más fuerte que las cuerdas de un monedero de un avaro. Comandante Max, la estación administrador humano, se encontró en la posición poco envidiable de tratar de coordinar una búsqueda de 2 cachorros de depredadores de Apex faltantes mientras evita simultáneamente un pánico en toda la galaxia. Humanos, bendice sus pequeños corazones optimistas, de alguna manera había convencido al resto de la galaxia de que eran la elección perfecta para roles diplomáticos y administrativos. Después de todo, fueron lo suficientemente inofensivos, no podía salir de una bolsa de papel, prefería hablar con la pelea, y tenía una necesidad casi patológica de ayudar a todos a llevarse bien. Señor, tenemos equipos de búsqueda que se desplegaron en todas las secciones, informó el teniente Kim desde el mostrador de seguridad, su voz apretada con histeria apenas controlada. El Bexmei están bien. Están siendo muy minuciosos. Muy minucioso fue algo así como un eufemismo. Cuando un Bexy busca algo, no solo miran debajo cada roca, interrogan la roca, realizan una verificación de antecedentes completos en su composición, mineral y luego la cortan en piezas ordenadas y uniformes solo para estar absolutamente seguro de que no está ocultando nada. Las imágenes de seguridad del Cubs Den contó una historia que no tenía absolutamente ningún sentido. A las 0300 horas, 2 adorables bolas de pelusa se acurrucaron juntas, profundamente dormidas. A las 0900 horas, no quedó nada más que ropa, de cama vacía. 6 horas de metraje se mostraron absolutamente nada, sin intrusos, sin lecturas de energía anómala, sin trama conveniente, dispositivos que podrían explicar cómo 2 criaturas del tamaño de los gatos de la casa simplemente habían desaparecido. Comandante, vino otra voz sobre la comunicación. Este pertenece al director de seguridad Barnes. Estamos eligiendo rastrean marcadores de feromonas que conducen hacia los sectores de investigación. El sendero es inusual. Inusual se estaba convirtiendo rápidamente en la palabra del día. El sendero de olor no era de acuerdo con el secuestro o la eliminación forzada. En cambio, se sintió a través de los corredores de la estación como un par de curiosos turistas en sus primeras vacaciones, deteniéndose aquí y allá para investigue olores interesantes antes de continuar su camino alegre. Mientras tanto, otros representantes de especies llegaron al centro de comando con teorías que iban desde el meramente improbable a los completamente locos.
El embajador del Seherio estaba convencido de que era él, trabajo de los piratas interdimensionales, el delegado fundido presunto corporativo espionaje. El colectivo de Chris TC había calculado que la probabilidad de natural la desaparición fue de 0.000012%, lo que significaba que estaban lidiando con tecnología alienígena avanzada o realmente mala suerte. A través de todo, Calvex paseó el centro de comando como un huracán enjaulado, su forma masiva lanzamiento de sombras que parecían moverse independientemente de las fuentes de luz. Cada pocos minutos, emitía un gruñido bajo que hacía que el casco de la estación vibrara con simpatía, y su oro los ojos, cada uno del tamaño de un plato, barrió la habitación con el tipo de intensidad generalmente reservado para atacar sistemas. Comandante Max, Calvex retumbó. Su voz llevar el tipo de armónicos que sugirió violencia indescriptible nunca fue más que un latido de distancia. Tu especie experiencia de reclamos en cooperación, en la búsqueda de soluciones pacíficas. Encuentra mi cachorros. La forma en que dijo que dejó en claro que el fracaso no era una opción, ni era demora o excusas, o existencia francamente continuada, si los cachorros no fueran encontrados sano y sano en muy poco tiempo. Max asintió con el tipo de calma profesionalismo que proviene de años de lidiar con la crisis, aunque la leve el temblor en su mano sugirió que fuera muy consciente de lo precario que era la posición se había convertido. Lo haremos, Calvex. Toda la estación se está movilizando. Si están aquí, los encontraremos. Lo que Max no mencionó, porque habría sido una forma diplomática pobre, era que si los cachorros hubieran sido dañados de alguna manera, la VEX que probablemente involucraría mi respuesta, convirtiendo a Nexus 5 en la pila de chatarra más cara de la galaxia. El Vexino solo guardó rencores. Los cultivaron, los nutrieron, y luego los desató con el tipo de inmersión sistemática que hizo que los desastres naturales parecieran menores inconvenientes. Los equipos de búsqueda se desplazaron a través de la estación con precisión militar. Vex-Mi y los guerreros se movieron a través de los pasillos como sombras vivas. Su mejorados sentidos catalogando cada aroma, cada sonido, cada detalle microscópico que podría llevarlos a los cachorros faltantes. Los drones de seguridad adoraron por encima. Los sensores barren cualquier rastro de firmas biológicas que coincidieran con los marcadores genéticos del cachorro. Incluso la IA de la estación se había presionado en el servicio, ejecutando cálculos de probabilidad y analizando patrulla-patrones con la eficiencia desesperada de una computadora que realmente no quiere ser reciclado en repuestos. Y en algún lugar del ala de investigación de Nexus 5, completamente ajeno al drama de desarrollo, la doctora Luna se sentó encorvada sobre su estación de trabajo, perdida en el mundo fascinante de patrones de adaptación xenobiológica. Su café se había ido hace horas frías, su espalda ACHD de pobre postura, y tenía ese peculiar aspecto acristalado que proviene de mirar gráficos de datos hasta que los números comienzan a formar pequeñas formaciones de baile al frente de tus ojos. La ironía, por supuesto, era que mientras toda la estación estaba en a la altura de los cachorros desaparecidos, los mismos cachorros estaban perfectamente contentos con su situación actual. Ellos habían encontrado algo mucho mejor que su guarida estéril y segura. Habían encontrado un humano. El buscar equipos desplegados en Nexus 5 con el tipo de precisión metódica. Eso habría hecho que una academia militar llorara lágrimas de pura alegría. Vex, mis guerreros. Acosaron los pasillos como pesadillas de 8 pies de altura con una lista de compras muy específica. Sus fosas nasales se encienden mientras rastreaban el olor senderos que serían invisibles para especies menores. Los drones de seguridad tarareaban por encima en perfecta formación, sus sensores barren cada rincón y grieta con el entusiasmo de los perros de sangre de metal. Y luego estaban los Mandari. El Mandari eran lo que sucedió cuando Evolution decidió que la telepatía regular no era lo suficientemente invasiva. Entonces,
Creó una especies que podían leer pensamientos, emociones y esa cosa vergonzosa que hiciste cuando tenías 12 años que tú pensé que nadie sabía. 3 de ellos se habían ofrecido como voluntarios para ayudar con la búsqueda, flotando a través de la estación, como medusas hechas de energía psíquica pura y malas intenciones. Sentimos confusión, anunció Fluxandra, el principal Mindari, su voz resonando en las cabezas de todos simultáneamente. Miedo, pánico y, sorprendentemente, alguien está pensando en combinaciones de sándwich. Esto no es útil para encontrar cachorros. El comandante Max frotó sus templos, sintiendo el comienzo de lo que prometió ser un dolor de cabeza verdaderamente espectacular. ¿Puedes concentrarte en los cachorros específicamente? ¿Algún rastro de sus firmas mentales? Young vex mis mentes. Son intensos como pequeños hijos de hambre y curiosidad. Deberíamos poder detectarlos fácilmente. Lexandra hizo una pausa. Su forma etérea brillaba con concentración. Extraño. Sentimos algo pequeño y depredador, pero está contento, feliz. Esto no coincide con los parámetros esperados para los cachorros secuestrados. Mientras tanto, en el laboratorio de investigación Delta 9, la doctora Luna estaba teniendo un gran avance, aunque no tenía absolutamente nada que ver con los cachorros faltantes y todo que ver con los rituales de apareamiento de andromedans lugosos. Había estado trabajando en protocolos de adaptación ambiental para 3 especies diferentes, tratando de determinar las condiciones óptimas del hábitat para las estaciones entre especies como Nexus 5. El proyecto actual implicó crear ecosistemas artificiales que pudieran acomodar las necesidades de una alienígena juvenil especies. Un poco de investigación que el universo estaba a punto de revelar tenía una aplicación más práctica de la que nunca imaginado. Fascinante, murmuró para sí misma, ajustando sus gafas y entrecerrando los ojos en la pantalla holográfica que muestra gráficos de composición atmosférica. Ella fase de desarrollo juvenil requiere un 17% más de humedad que las muestras de adultos. Pero la temperatura debe ser. Ella se fue, tomando notas en los márgenes de ella padera de datos con el tipo de intensidad enfocada que sugirió que había, olvidado por completo que el exterior del mundo existía que para ser justos, ella tenía. Luna había estado trabajando durante 16 horas straight, sostenido por nada más que cafeína, determinación y un chocolate bar que había encontrado en el cajón de su escritorio. El chocolate había sido un regalo de su sobrino, un manjar de tierra que era supuestamente artesal y de origen ético, lo que sea que eso signifique. Cobertizo comió la mitad alrededor de la medianoche, dejando el resto envuelto en su escritorio como una reserva de azúcar de emergencia. Que ella no sabía que el chocolate de la tierra contenía compuestos que eran esencialmente una hierba gatera alienígena para molestar a mis cachorros. El aroma se estaba arrastrando a través del sistema de ventilación de la estación como una baliza antigua, llamando a cualquier joven Bexy dentro del rango, con la promesa irresistible de algo maravilloso y nuevo. De vuelta en los corredores principales, Calvex lideraba su propio equipo de búsqueda con el enfoque decidido de un padre cuyos hijos estaban desaparecidos y cuya paciencia se midió en microseconds. Sus enormes garras dejaron gubias en el piso de metal mientras se movía, y sus ojos dorados barrieron todas las superficies con depredador intensidad. El sendero se fortalece aquí, retumbó, deteniéndose en un cruce cerca del sectores de investigación. Fueron por este camino recientemente. El equipo de seguridad siguiendo él intercambió miradas nerviosas. Calvex en modo padre protector era como mirar un desastre natural con pulgares opuestos y una participación muy personal en el resultado. Señor, jefe de seguridad Venturada. Barnes, las lecturas son consistentes con voluntario movimiento. No hay signos de lucha o coerción. Es casi como si fueran explorador. La cabeza de Calvex se rompió con precisión mecánica, fijando graneros con una escalera que podría haber derretido acero. Vex, mis cachorros no exploran sin permiso.
Son disciplinados, obedientes. Ellos nunca. Él era interrumpido por un softado suave del escáner de seguridad en la mano de Barnes. El dispositivo había recogido firmas biológicas que coinciden con los marcadores genéticos del cachorro y estaban cerca, muy cerca. De esta manera, dijo Barnes, su voz fuerte con emoción y terror en igual medida. Las lecturas son más fuertes para el Delta de Laboratorio 9. La fiesta de búsqueda se movió. A través del ala de investigación como un pequeño ejército, sus pasos resonan en el normalmente tranquilo corredores. Otros investigadores sacaron la cabeza de sus laboratorios para ver lo que la conmoción se trataba. Eché un vistazo a la expresión de Kalbex y decidió que la discreción definitivamente fue la mejor parte de valor. El doctor Luna, por supuesto, no escuchó nada de esto. Ella estaba profunda en la zona, ese estado mágico de enfoque científico donde el universo se redujo a nada más que puntos de datos y aplicaciones teóricas. Los auriculares Noise Cancelling estaban tocando música clásica suave. Su atención fue completamente absorbido por su investigación. Y ella era completamente, felizmente inconsciente de que estaba a punto de convertirse en el centro del mayor incidente diplomático en Nexus 5 de la historia. El sendero condujo directamente a la puerta de su laboratorio. Barnes revisó su escáner de nuevo solo para estar seguro. Las lecturas eran inconfundibles. 2 juveniles Vex mi vivos y sano en algún lugar dentro del laboratorio Delta 9. Los sensores de movimiento estaban recogiendo movimiento mínimo, patrones rítmicos lentos que sugirieron dormir. Imposible. Kalbex gruñó. Pero ahora había algo diferente en su voz. La confusión se estaba mezclando con la ira, creando un cóctel de emociones, que de alguna manera era aún más aterrador que puro furia. El comandante Max, que había llegado con la fiesta de búsqueda, dio un paso adelante con el movimientos cuidadosos de alguien que sabía que los siguientes minutos podrían determinar si Nexus 5 permanecía estructuralmente intacto. El doctor Luna es uno de nuestros más respetados investigadores, dijo en voz baja. Ella se especializa en xenobiología, particularmente patrones de desarrollo juvenil para varias especies. Si los cachorros están allí, no terminó la oración, pero todos entendieron la implicación. Si los cachorros estuvieran en Luna's laboratorio, o ella era el secuestrador más poco probable del galaxia, o algo muy strange estaba sucediendo. Los sensores de movimiento continuaron mostrando a los lentos patrones rítmicos. Pacífico, contenido, seguro. Kalbex estudió las lecturas con la expresión de alguien que intenta resolver una ecuación particularmente compleja utilizando solo pensamientos, violentos y de los padres. Instintos. Los datos no tenían sentido. Sus cachorros estaban allí. Eso fue mucho cierto. Pero no estaban angustiados, no estaban pidiendo ayuda, no estaban exhibiendo ninguno de los comportamientos que lo haría espere de Bexy Young secuestrado. Quizás, sugirió el Zafirian embajador, que de alguna manera había logrado caer al nivel de investigación, a pesar de tener aproximadamente la misma masa que una burbuja de jabón. El humano ha desarrollado alguna forma de control mental dispositivo. Su especie ha mostrado un ingenio notable en humanos, comandante interrumpido Max, con el tono cansado de alguien que había pasado un tiempo considerable explicando hechos básicos a diplomáticos afectados por el pánico. No hagas control mental. Apenas manejan regular control la mayoría de los días. La investigación del Dr. Luna es puramente observacional y teórica. El delegado fundido, un ser que parecía que alguien había enseñado la lava a caminar en posición vertical y desarrollar opiniones. Burbujear omino. Luego explique el sendero de aroma. Explique la falta de señales de angustia. Explique por qué 2 cachorros de depredadores de Apex permanecerían voluntariamente cerca de una especie de presas. Fue un punto justo, aunque entregado por alguien cuya voz de habla natural sonaba como un volcán que se limpiaba la garganta.
La fiesta de búsqueda ensamblada miró la puerta del laboratorio como si pudiera, de repente revela todos sus secretos a través de la fuerza de confusión colectiva. La doctora Luna, mientras tanto, había alcanzado esa etapa peculiar de agotamiento donde todo se volvió hilarantemente fascinante. Actualmente estaba mirando un diagrama molecular que parecía sospechosamente como un personaje de dibujos animados haciendo gestos groseros, y no pudo recuerde bastante si eso era intencional o si su cerebro finalmente estaba organizando una revuelta contra el pensamiento coherente. Niveles de nitrógeno atmosférico. Para el desarrollo de fase calórico juvenil, murmuró para sí misma, tomar notas que probablemente no tendría sentido en absoluto cuando las revisara por la mañana. Aumento. ¿Por de qué estaba hablando? Ella miró alrededor de su laboratorio con la mirada desenfocada de alguien que funciona con 3 horas de sueño y suficiente cafeína para alimentar una pequeña nave espacial. Su espacio de trabajo fue un testamento al caos organizado. Almohadillas, de datos apiladas en torres precarias, pantallas holográficas mostrar gráficos incomprensibles y muestras de investigación que habrían hecho el corazón del xenobiólogo canta con alegría. Y allí en su escritorio estaba la otra mitad de esa barra de chocolate, todavía envuelta, que sigue emanando esos maravillosos aromáticos compuestos que actualmente conducían a 2 jóvenes Bexy absolutamente salvajes con curiosidad y deseo. Fuera de su laboratorio, el debate se intensificó. Simplemente debemos ingresar, declaró Calvex. Su paciencia finalmente alcanzó su límite teórico. Recuperar a mis cachorros. Determinar la verdad de esta situación a través de la observación, directa y sin interrogación necesaria y agresiva. Ahora espera, dijo Max, pisando entre la máquina de matar de 8 pies y la puerta del laboratorio con el tipo de valentía casual que sugirió tremendo coraje o una desconexión completa de la realidad. El doctor Luna es un investigador civil. Ciela, de alguna manera está involucrada en esto, y eso es un gran sí. Necesitamos manejar diplomáticamente. Diplomáticamente. Calvex repitió como si la palabra dejó un mal sabor en la boca. Tu especie y tu interminable conversación. Mientras manejamos las cosas diplomáticamente, mis cachorros siguen desaparecidos. En realidad, intervino Fluxandra, su voz psíquica corta el argumento con la sutileza de una mental almádena. Ya no les faltan. Sabemos exactamente dónde están. La pregunta es por qué eligen permanecer allí. La observación del Mandari era perfectamente lógico y completamente irritante de la manera que solo perfectamente lógico las observaciones podrían ser. Sí, sabían dónde estaban los cachorros. No entendieron por qué. Y ninguna cantidad de posición en el corredor discutiendo sobre protocolos diplomáticos fue voy a cambiar cualquiera de esos hechos. Barnes revisó su escáner nuevamente, más por hábito nervioso que cualquier expectativa de que las lecturas hubieran cambiado. No lo habían hecho. 2 pequeñas vidaformas, firmas biológicas que coinciden con los cachorros faltantes, vitales fuertes y patrones de movimiento constantes que sugieren un sueño profundo. Señor, le dijo al comandante Max, lo que sea que esté sucediendo allí, los cachorros parecen ser cómodos, relajados, estaban detenidos en contra de su voluntad. Esperamos ver indicadores de estrés elevados, mayores frecuencias cardíacas, comportamientos de ritmo. En cambio, estamos viendo patrones consistentes con el descanso natural ciclos. Era el tipo de observación que debería haber sido tranquilizador, pero de alguna manera logró hacer que toda la situación sea aún más extraña. Secuestrado, los cachorros no tomaron siestas. Ciertamente no tomaron siestas tranquilas y cómodas mientras su padre reunía un pequeño ejército fuera de la puerta de su prisión, a menos que, por supuesto, no era una prisión en absoluto. El pensamiento se le ocurrió a varios miembros de la fiesta de búsqueda simultáneamente.
creando uno de esos momentos incómodos en los que todos se dieron cuenta de que podrían haber estado operando bajo suposiciones completamente incorrectas, pero nadie quería ser el primero en decirlo en voz alta. Lo que sea que sucediera en el laboratorio Delta 9 no era lo que nadie esperaba. El momento de la verdad llegó con todo el momento dramático de un holograma mal dirigido. El comandante Max dio un paso adelante, colocó su mano en el panel de acceso de la puerta del laboratorio y se detuvo para lo que parecía 17 eternidades, pero probablemente fueron solo 3 segundos. «Doctor Luna», llamó a través del intercom, su voz que lleva ese tono especial reservado para difundir incidentes intergalácticos. «Esto es Comandante Max. Necesitamos hablar con usted de inmediato. Es urgente». Desde adentro del laboratorio llegó el sonido de alguien golpeando lo que probablemente era una pieza de equipo científico muy caro, seguido de una serie de palabras que habrían hecho sonrojar a un trabajador de muelle de Corian. La voz del doctor. Luna llegó al orador con la claridad de alguien que acababa de ser sacado de un trance, inducido por la investigación por la comprensión de que el mundo exterior todavía existía. «Comandante, ¿qué hora es? ¿Me perdí la sesión informativa de la mañana de nuevo?» Lo juro, simplemente me senté por un minuto para verificar estas lecturas atmosféricas. Y Luna Max interrumpido suavemente. «Estamos entrando. No te alarmes el grupo de personas con nosotros. El grupo más bien grande era una especie de eufemismo. El corredor fuera del laboratorio Delta 9 ahora se parecía a una pequeña operación militar cruzada con un diplomático cumbre y sazonada con pánico apenas controlado. Calvex se avecinó a todos les gusta un monumento a la furia parental. El Mandari flotaba cerca nubes de tormenta psíquica y varios miembros del personal de seguridad trataron de parecer profesional mientras se preguntaba en secreto si sus pólizas de seguro de vida cubrieron la muerte por un padre extranjero enojado. El laboratorio. La puerta se abrió con un silbido suave, revelando una escena que se quemaría en los recuerdos de todos los presentes por el resto de sus vidas naturales. La doctora Luna se sentó desplomada sobre su escritorio. Ella cabello oscuro, que escapaba de lo que alguna vez había sido una cola de caballo profesional, y ahora parecía que había sido diseñado por un pequeño tornado. Su capa de laboratorio estaba arrugada. Sus gafas eran un sesgo, y tenía la expresión acristalada de alguien que había estado mirando las pantallas de datos durante tanto tiempo que la realidad se había convertido negociable. Pero esa no fue la parte que hizo que todos se congelen en sus pistas. La parte que hizo a todos freeze fue el hecho de que se acurrucó en su pecho, como dos peludos ronronear. Las botellas de agua eran C y Bell. El Bex desaparecido, mis cachorros estaban profundamente dormidos. Sus pequeñas formas se elevan y bajan con la respiración del doctor Luna, su pequeña las garras amasan contenta la tela de su bata de laboratorio. El silencio que seguido era el tipo de silencio absoluto completo que generalmente precedió a la iluminación o catastrófica explosiones. Cada persona en la puerta, y varios de los no perseguidos, miraron la escena con expresiones que van desde desconcierto hasta incredulidad. La reacción de Calvex fue quizás la más dramático. El depredador de 8 pies, que había estado preparado para destrozar la estación Bolt by Bolt para encontrar a sus cachorros, hizo un sonido que comenzó como un gruñido, cambió a algo así como un gemido, y terminó en lo que solo podría describirse como desconcertante confundido de los padres. ¿Yo qué? ¿Cómo? Gestionó sus amenazas elocuentes habituales, reemplazadas temporalmente por el tipo de cierre lingüístico que ocurrió cuando la realidad se negó a cooperar con las expectativas. El doctor Luna, mientras tanto, había registrado el presencia de 1900, lo que parecía ser la mitad de la población de la estación en su laboratorio. Ella parpadeó con ellos. Luego miró su pecho, donde 2 pequeñas criaturas difusas estaban haciendo su mejor impresión de la galaxia, más mantas de seguridad peligrosas. «Oh»,
dijo con la tranquila aceptación de alguien cuyo cerebro había dejado de tratar de procesar situaciones inusuales hace horas. Hola, pequeños. ¿Cuándo te hiciste? Ella se fue, ella mente privada de sueño tratando de ponerse al día con una situación que hubiera sido desafiante incluso a plena mental capacidad. Los cachorros eran cálidos, suaves, y haciendo pequeños sonidos ronroneantes que parecían para vibrar a través de todo su torso. También lo eran. Ella estaba empezando a date cuenta. Probablemente no se supone que esté allí. «Doctor Luna», dijo, el comandante Max con cuidado, entrando en el laboratorio con los movimientos cautelosos de alguien que navega por un campo minado diplomático. Stoson, C. y Bell han estado desaparecidos durante varias horas. Desaparecido. Luna miró a su alrededor a la multitud reunida, tomando el imponente de Calvex presencia, la mente flotante y el personal de seguridad que, intentando mucho no señalar las armas a lo que obviamente era un civil completamente inocente. «Oh, Dios mío, no se supone que estará aquí, ¿verdad?» Fluxandre se acercó, su psíquico presencia que se lava sobre la escena como un escáner hecho de pura singüenza. El humano realmente no sabía, anunció a la habitación. Su mente no muestra engaño, sin conciencia de ninguna irregularidad. Ella está confundida. También muy cansado y pensando en el café. Realmente podría usar un poco de café. Luna admitido, colocando cuidadosamente sus manos a ambos lados de los cachorros para evitar que cayeran mientras cambiaba la posición. He estado trabajando toda la noche en protocolos de adaptación ambiental para especímenes xeninobiológicos juveniles, y creo que podría haber perdido el notorgato del tiempo y el espacio, y posiblemente mi cordura se eligió ese momento para abrir un somnoliento ojo dorado. Considere a la multitud reunida con el tipo de desdén casual que solo las criaturas muy jóvenes podían manejar, y luego volvió rápidamente a dormir. Bell ni siquiera se molestó en abrir los ojos, simplemente acurrucado más profundamente en la calidez de la bata de laboratorio de Luna, y continuó ronronear. Los cachorros estaban, obviamente, exactamente donde querían estar. Las pantorrillas tomaron un avance, su forma masiva llena la puerta, y por un momento, todos en el laboratorio contuvo la respiración. Este fue todo. El momento en que el instinto de los padres anularía la confusión. Cuando el depredador más temido de la galaxia reclamaría a sus crías del humano suave quien de alguna manera los había robado. En cambio, Calvex hizo algo que nadie, posiblemente incluido a sí mismo, había esperado. Se rió. Comenzó como un bajo retumbar en su pecho, construyendo algo que fuera parte alivio, desconcierto y parcialmente a regañadientes admiración. «Mis feroces cachorros guerreros», dijo, la voz que lleva una mezcla de orgullo y exasperación que era universalmente reconocible como frustración de los padres. Aparentemente han decidido que un científico humano hace una anidación aceptable, ubicación, punto en los cachorros. Son realmente bastante encantadores, dijo suavemente. Muy cálido, hielos ronronizan. No sabía a Vex mi ronroneo, solo los jóvenes. Calvex respondió, y había algo casi gentil en su voz. Y solo cuando se sienten completamente seguros. Las implicaciones de esa declaración se asentó sobre la habitación como una manta de ironía pura y concentrada. El depredador más temido de la galaxia, los cachorros, se sintieron completamente seguros, durmiendo en un investigador humano que ni siquiera había sabido estaban allí. El comandante Max se aclaró la garganta, rompiendo el hechizo del momento. «Doctor Luna, ¿te importaría explicar cómo llegó exactamente esta situación? El conjunto Station ha estado en bloqueo durante las últimas 8 horas». ¿8 horas? Los ojos de Luna se abrieron detrás de ella anteojos. Pero solo me senté para revisar algunas lecturas. «¿Qué hora es ahora?» «1100 horas de hora de la estación», respondió Barnes, consultando a su cronómetro con la expresión de alguien que había envejecido considerablemente en el último día. «Oh,
Luna procesó esta información con la lenta deliberación de una computadora que se ejecuta en la alimentación de respaldo. Eso explicaría por qué estoy tan hambre y por qué me duele la espalda y por qué estos pequeños ángeles son tan cómodos. Deben haber estado aquí durante horas. Ella acarició suavemente uno de los oídos de Belle, haciendo que el cachorro emita un pequeño chirrido de satisfacción que sonaba como una versión en miniatura de la de su padre vocalizaciones, retumbantes. El sonido tuvo un efecto inmediato en Calvex, cuya postura cambió de amenaza lista para que se acerca a los padres preocupados que miran a su hijo con un extraño. El sendero de aroma, dijo Calvec lentamente, su mente analítica trabajando a través del misterio. Lideró directamente aquí. Estabas comiendo algo que los atrajo. La mirada de Luna se dirigió a su escritorio, donde la mitad restante de la barra de chocolate se sentó inocentemente entre las almohadillas de datos dispersas y la investigación equipo. Oh, el chocolate. Mi sobrino lo envió desde la Tierra, algo artesal con supuestamente contenido de cacao superior. Tuve un poco alrededor de la medianoche cuando el hambre punks se distrajo demasiado. La presencia psíquica de Fluxandre agudizó con interés. El chocolate de la Tierra contiene compuestos que son estimulantes para los jóvenes Vexmi senderos neuronales. Crea una sensación similar a su Natural Comfort Pheromones, pero amplificados. ¿Quieres decir? El comandante Max dijo lentamente, los cachorros siguieron el aroma de chocolate, como los niños de la Tierra que siguieron el olor a galletas. Precisamente, aunque con habilidades de escalada y cerradura significativamente más impresionantes, pasando las habilidades. La imagen mental de dos pequeños depredadores realizando un atraco elaborado, motivado en total por los antojos de chocolate, era casi demasiado absurdo para contemplar. Casi, pero no del todo, porque también era perfectamente consistente con todo lo que sabían sobre criaturas jóvenes curiosas, independientemente de las especies. Pero, ¿cómo salieron de su hábitat asegurado? Exigió al delegado fundido, su voz de lava burbujeando con indignación. Los sistemas de seguridad eran impenetrables. La expresión de Calvex cambió a algo eso. Podría haber sido vergüenza en una criatura más pequeña y menos intimidante. Vex, mis cachorros son ingeniosos, y es posible que haya subestimado su determinación cuando se motiva adecuadamente. ¿Quiere decir que son pequeños artistas de escape? Luna dijo con una sonrisa suave, ajustando cuidadosamente su posición para apoyar mejor a los cachorros que dormían. He visto un comportamiento similar en docenas de especies. Las criaturas jóvenes son naturalmente curioso y sorprendentemente ingenioso cuando quieren algo lo suficientemente mal. Ellos sistemas de seguridad fueron diseñados para mantener a los adultos fuera, no para mantenerse motivados, children in. Barnes consultó su plataforma de datos, desplazándose a través de registros de seguridad con la expresión de alguien resolviendo un rompecabezas particularmente frustrante. El sistema de ventilación, anunció que use los ejes de mantenimiento. Los sensores están calibrados para intrusos de tamaño adulto, no aventureros del tamaño de un cachorro. Podrían haberse arrastrado a través de la mitad de la estación sin activar una sola alarma, siguiendo sus narices directamente a la fuente de ese aroma irresistible de chocolate, agregó Max, sacudiendo la cabeza con asombro. ¿Y luego qué? Simplemente decidieron tomar una siesta. Debo haber estado muy quieto, reflexionó Luna, mirando a sus pasajeros inesperados. Muy cálido y quieto. Aún para un cachorro cansado, probablemente parecía el lugar para dormir perfecto, especialmente después de haber estado arrastrándose a través de los ejes de ventilación durante horas. C se agitó ligeramente, abriendo ambos ojos dorados, a encuesta a la multitud con el tipo de desdén regal que sugirió que encontró su presencia moderadamente aceptable, pero apenas digno de interrumpir su siesta. Hizo un pequeño sonido de chirring en su padre, un sonido que de alguna manera transmitió afecto y reproche leve para el interrupción ruidosa.
Calvex respondió con un rumble bajo y suave que era claramente una forma de comunicación paterna. La conversación, si se pudiera llamar así, duró varios segundos y consistía completamente de sonidos que habrían aterrorizado a la mayoría de los seres sensibles, pero claramente representaba una discusión familiar perfectamente normal. Él dice, Calvex traducido con lo que podría haber sido un orgullo paternal de que el humano sea muy cómodo y huele a cosas buenas, él pregunta por qué estamos haciendo tanto ruido cuando es claramente la hora de la siesta. ¿Y qué le dijiste? Luna preguntó genuinamente curioso, que su padre era preocupado y había solicitado la ayuda de muchos adultos fuertes para encontrarlo a él y a su hermana. Parece no impresionado por esta explicación. De hecho, la expresión de Zack sugirió que el concepto de adultos entran en pánico por la aventura simple fue predecible y ligeramente decepcionante. Se acomodó contra el cofre de Lunacón el aire de alguien que había dejado su posición sobre el asunto perfectamente claro. El embajador del Sapiriano, que había guardado silencio a lo largo de este intercambio, de repente revoloteó con excitación. Esto no tiene precedentes. Un evento exitoso de unión entre especies, entre una especie de presas y depredadores del ápice juvenil. Las implicaciones diplomáticas solo son que mis cachorros tienen un excelente juicio al elegir guardianes temporales. Calvo interrumpido, su tono con una advertencia que sugirió un análisis diplomático adicional, podría ser peligroso para el de uno salud. El doctor Luna miró a la multitud reunida. La seguridad aliviada personal, las entidades psíquicas flotantes, los diversos diplomáticos alienígenas y un padre muy grande y muy protector. Y llegó a una conclusión de que sorprendió a todos, incluida ella misma. ¿Te gustaría un poco de café?, preguntó ella. Creo que voy a necesitar varias tazas para procesar todo esto, y no tiene sentido hacerlo solo. La reunión improvisada de café en el laboratorio Delta 9 resultó ser una de las reuniones diplomáticas más surrealistas en galáctica historia. La doctora Luna logró extraer de debajo de los cachorros para dormir al emplear una técnica. Había aprendido al estudiar comportamientos maternos en varias especies. Muévete muy, muy lentamente y reza para que nadie se despierte de mal humor. Zack y Bell, demostrando la adaptabilidad que hizo que su especie fuera tan efectiva sobrevivientes, simplemente reorganizarse en el punto cálido que Luna había vaciado y continuó su siesta como si no hubiera pasado nada. De vez en cuando, uno chirría suavemente su sueño, haciendo que el Calvex mirara con el tipo de vigilancia protectora que sugirió que todavía estaba procesando el hecho de que sus hijos habían adoptado esencialmente a un humano. Entonces, dijo Luna, distribuyendo tazas de café humeantes con lo eficiente movimientos de alguien que claramente había hecho esto antes. Déjame ver si entiendo correctamente la situación. Los cachorros escaparon de su hábitat. Se arrastraron a través de la mitad del sistema de ventilación de la estación. Luego del aroma de mi chocolate, me encontré dormido en mi escritorio y decidí que hice muebles aceptables. Ese parece ser un resumen preciso. El Calvex retumbó, aceptando una taza con delication sorprendente para alguien con garras que podría triturar cascos de nave espacial, aunque sospecho que sus motivaciones fueron algo más complejas. Comandante Max, que había estado observando en silencio los procedimientos, con la expresión de alguien que observa su peor pesadilla, transformarse en su victoria diplomática más inesperada, se inclinó con interés. Complejo. ¿Cómo? Calvex consideraba a sus cachorros dormidos con algo que podría han sido orgullosos mezclados con exasperación. Bexima Young no está simplemente motivado por hambre o comodidad. Se sienten instintivamente atraídos por el potencial aliados, protectores. El hecho de que eligieron permanecer aquí incluso después de consumir cualquier chocolate disponible, sugiere que reconocieron algo en el Dr. Luna, que apeló a sus instintos de supervivencia más profundos. ¿Quieres decir que me adoptaron?, preguntó Luna. Su voz llevaba una mezcla de asombro y preocupación. Pero no sé nada sobre cuidar a Bex, mis cachorros. Quiero decir, yo conocer los requisitos teóricos, la temperatura,
la humedad, las necesidades nutricionales, pero en realidad criarlos es completamente diferente de las observaciones de laboratorio. Quizás, sugerido Fluxandra, ella voz psíquica que lleva matices de diversión. Eso es precisamente por qué ellos eligió. Las mentes jóvenes son notablemente perceptivas sobre las intenciones. Ellos detectan que estudia su especie no para explotar o controlar, sino para entender y ayuda. Las implicaciones de esta observación se asentaron en la habitación como un apocalipsis suave. La investigación de la doctora Luna, sus noches interminables, pasaron analizando condiciones óptimas para el desarrollo de alienígenas juveniles, no había sido un trabajo académico abstracto. Había sido preparación para algo que nunca había esperado. Interespecies manuales reales, cuidado de los niños. Mi investigación, dijo Luna lentamente, las piezas haciendo clic juntas en ella mente mejorada con cafeína. He estado trabajando en protocolos ambientales para hábitats de especies mixtas, ecosistemas artificiales, que podrían apoyar las necesidades de desarrollo de múltiples especies alienígenas simultáneamente. Era un trabajo teórico destinado a futuras aplicaciones de colonias, pero ellos principios podrían aplicarse a situaciones prácticas de cuidado infantil, prácticas inmediatas. Max terminado entendiendo amanecer en su expresión. Básicamente has estado estudiando cómo cree la guardería perfecta para niños alienígenas, lo que explica, agregó Calvex con el creciente respeto, por qué mis cachorros se sintieron tan inmediatamente cómodos contigo, su aroma, su comportamiento, patrones, incluso su postura de sueño. Todo sobre usted le indica un cuidador seguro al joven Bexmay. El delegado fundido burbujeó pensativamente. Esto sugiere posibilidades para las interpecies expandidas cooperación. Si los instintos de crianza humana son compatibles con múltiples especies alienígenas necesidades de desarrollo, podríamos estar viendo una revolución completa en las relaciones diplomáticas. El embajador de Seherian agregó, prácticamente vibrando con emoción. Humanos como cariñadores universales, cooperativas de cuidado infantil entre especies, el potencial para intercambio cultural a través de experiencias compartidas de crianza de niños. Aférrate, dijo Luna, levantando las manos en un gesto de pánico leve. Acordé estudie las condiciones óptimas del hábitat. No se convierta en la niñera de la galaxia. Tengo plazos de investigación, solicitudes de subvenciones y aproximadamente 15 proyectos diferentes. Eso está todo detrás de horario, porque pasé la noche siendo usado como cama por dos adorables pero completamente sujetos de investigación no autorizados. Bell eligió ese momento para estirarse, bostezo, y producir un sonido que era en parte ronroneo, parte chirrido y completamente calculado, aderrita el corazón de cualquier persona dentro del rango de audición. Ella abrió los ojos dorados somnolientos. Luna, manchada al otro lado de la habitación, e hizo un pequeño sonido interrogatorio que claramente traducido a ¿a dónde fue mi humano favorito? El efecto en el ensamblado la multitud fue inmediata y devastadora. Incluso el personal de seguridad capacitado para mantener un comportamiento profesional en todas las situaciones se encontraron haciendo sonidos involuntarios de «oh, vamos», Luna murmuró. Pero ella ya se estaba moviendo hacia los cachorros, con la inevitabilidad indefensa de alguien que acababa de descubrir una debilidad que no sabía que poseía. Eso no es justo. No puedes simplemente hacer sonidos y esperar adorables para bebés. Ella se quedó mientras Bell se acercaba a ella. Subió el brazo con el casual facilidad de alguien que había hecho esto antes y se estableció contento en su hombro. No para ser superado, se despertó y se unió a su hermana, convirtiendo a Luna en un Human Jungle Gym para dos cachorros depredadores muy satisfechos. Supongo, dijo ella débilmente, mi investigación podría beneficiarse de algunos datos de observación prácticos. Calvex observó esta pantalla con una expresión que de alguna manera logró transmitir diversión, aprobación y paternal evaluación, todo a la vez. Doctor Luna, dijo formalmente,
¿Podría considerar aceptar un puesto de consultoría con el Consejo de Vexmai? Hemos ido buscar formas de mejorar nuestra comprensión de la cooperación entre especies, particularmente con respecto al cuidado y desarrollo de nuestras comunidades jóvenes. ¿Me estás ofreciendo un trabajo?, Luna preguntó, evitando suavemente que se investigue el interior de su taza de café. ¿Residencia en el hecho de que sus hijos decidieran usarme como muebles? ¿Basado en el hecho de que mis hijos, que nunca he mostrado interés en estar fuera de su grupo familiar inmediato, confíe en usted por completo? ¿Basado en el hecho que su investigación aborda directamente las necesidades que ni siquiera sabíamos que teníamos? Y basado en el hecho de que acabas de ofrecer café a una habitación llena de extraños que invadieron tu laboratorio a las 1100 horas. El comandante Max se recostó en su silla con la expresión de alguien que vio un milagro diplomático desarrollado en real tiempo. Doctor Luna, si acepta este puesto, podría establecer el marco para acuerdos de cooperación similares con docenas de otras especies. Estamos hablando de un cambio fundamental en cómo las diferentes civilizaciones abordan el cuidado infantil, la educación y la cultura intercambio. Además, agregó Barnes con una sonrisa, significaría que finalmente tenemos a alguien en el personal quien puede manejar a los niños alienígenas desaparecidos sin activar emergencias en toda la estación. Luna miró alrededor de la habitación, a las caras aliviadas del equipo de seguridad, las expresiones emocionadas de los diplomáticos, el guiño de la aprobación de Calvex y las dos pequeñas criaturas ronroneantes que habían de alguna manera decidió que ella era exactamente lo que necesitaban. Bueno, ella dijo finalmente, supongo que yo podría modificar mis parámetros de investigación para incluir aplicaciones prácticas y sería fascinante estudiar patrones de unión entre especies desde una perspectiva de observación directa. Y mi laboratorio actual es claramente demasiado pequeño si voy a organizar reuniones de café diplomáticas improvisadas. ¿Eso es un sí?, Max preguntó. Luna se rascó suavemente detrás de las orejas de Bell, causando el Cub para emitir un sonido de satisfacción pura. Eso es un sí, pero voy a necesitar un cafetera más grande. 3 meses después, el desarrollo juvenil entre especies del Dr. Luna Center se había convertido en la instalación de investigación más popular en Nexus 5. El enfoque innovador para el cuidado infantil intercultural había atraído la atención de las especies en toda la galaxia, y la lista de espera para los servicios de consulta fue más larga que la cola para el mejor restaurante de la estación. C. y Bell, ahora un poco más grande, pero no menos decidido a usar Luna como su estructura de escalada favorita, se había convertido en embajadores no oficiales para su especie. Su disposición a interactuar pacíficamente con otros niños alienígenas había condujo a descubrimientos innovadores en la socialización entre especies y había generado una docena de investigaciones colaborativas proyectos. Y Luna, a pesar de sus protestas iniciales sobre convertirse en la galaxia niñera, había encontrado su verdadera llamada de la manera más inesperada posible, por tomar una siesta exactamente en el momento y lugar adecuados para convertirse en un puente entre mundos. El universo, al parecer, tenía sentido del humor.